hay un Dios. Hola, soy Josué Marín. Bienvenidos a una nueva entrega de esta serie de meditaciones basadas en el Catecismo Bautista de 1693. La pregunta 3 del Catecismo dice: ¿cómo podemos saber que hay un Dios? El Catecismo responde: la luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios declaran lisa y llanamente que hay un Dios, pero solo su palabra y su espíritu lo declaran plena y eficazmente para la salvación de los pecadores. Este tema es fundamental para la fe cristiana porque la existencia de Dios es el cimiento sobre el cual se edifica toda la doctrina cristiana. Sin la certeza de su existencia, la revelación bíblica, la obra redentora de Cristo y la esperanza de la vida eterna pierden sentido. Además, la Biblia enseña que el conocimiento de Dios no solo es accesible a través de la creación y la conciencia, sino que es necesario para la salvación. Proclamar y defender su existencia es parte del testimonio cristiano en el mundo. Vamos a ver la primera evidencia de la existencia de Dios, y esto es con respecto al hombre. Asimismo, Proverbios 20:27 dice: lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El ser humano ha sido creado a imagen de Dios y posee una parte espiritual o inmaterial. El alma del hombre le enseña que Dios y el mundo espiritual existe, que no nos hicimos a nosotros mismos, sino que hay un Dios creador de todo lo que hay. Ahora, al mirar los efectos de la caída, los efectos del pecado, Efesios 4:18 nos enseña: entenebrecidos en su entendimiento, cerraron su mente y endurecieron su corazón hacia Dios. Esto significa que decir Dios no existe es un acto consciente, voluntario, no es una conclusión lógica, sino que es un acto de rebeldía hacia Dios. Es simplemente una manifestación de disgusto con el Creador por no saber manejar la frustración en una situación dada. La razón humana es limitada. 1 Corintios 2:14 nos enseña: el hombre no puede llegar a un conocimiento salvífico de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. E incluso la palabra de Dios nos enseña que para el hombre natural las cosas de Dios, la consagración a Dios, son una bobada, toda una pérdida de tiempo. Imagina a un niño pequeño antes de aprender leyes o normas, y él ya sabe algo de lo que es injusto o lo que es injusto. Si le quitan su juguete, protesta, aunque no ha estudiado filosofía moral, tiene una conciencia. Y esto refleja la lámpara del Señor en el hombre, como enseña Proverbios 20:27. Y aunque la caída ha oscurecido su entendimiento, sí lo sabemos, ya posee un entendimiento innato acerca de Dios. Lo segundo es ver la evidencia de la existencia de Dios en la creación. Romanos 1:20 nos enseña: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Salmo 19:1 declara: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Saben? Las galaxias y demás cuerpos celestes hablan de la inmensidad de Dios. Y Job 12, del versículo 7 al 10, pregunta a las bestias y te enseñarán. La naturaleza nos cuenta del diseño divino y del sustento de Dios. Pensemos en esto. Si alguien camina por un bosque y encuentra un reloj en el suelo, no asumirá que se formó solo, que brotó de la tierra, más bien reconocería que hubo un diseñador. Del mismo modo, la complejidad del universo, los cielos, los cuerpos humanos, los animales, no pueden ser producto del azar.
Esto confirma lo que dice Romanos 1:20. La creación revela el poder y la divinidad de Dios. Punto número 3. Evidencia en la providencia y en los milagros de Dios. Por providencia entendemos el gobierno y sustento que Dios hace del mundo. Allí en la providencia Dios se revela y demuestra que sí existe y que se encuentra al control de todas las cosas. Job 12:9, y Job, hablando de todos los animales que habitan en el mundo, declara: ¿quién de todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Aún los animales saben que el Creador existe. El Salmo 9:16 nos enseña: el Señor se ha dado a conocer en el juicio que ha ejecutado. ¿Quién no ha temblado durante una tormenta? ¿Y quién no ha pedido la misericordia de Dios en un huracán? Éxodo 8:19 dice: este es el dedo de Dios. Los magos que se opusieron a Moisés lo declararon. El juicio de las plagas de Egipto solo podía venir de la mano de Dios. Ahora el cumplimiento de las profecías en Isaías 46 del 9 al 10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Las profecías de la Biblia claramente demuestran la existencia y el gobierno de Dios. Es más, te invito a estudiar la profecía bíblica. Ahora pensemos en un desastre natural. Una persona queda atrapada bajo escombros durante varios días sin comida ni agua, pero después de bastante tiempo es rescatada viva. La gente dice: esto fue un milagro. La providencia de Dios se manifiesta tanto en los juicios como en la misericordia, y su intervención es innegable, así como en Éxodo 8:19 los magos de Egipto tuvieron que reconocer: este es el dedo de Dios. Cuarto argumento: el conocimiento pleno de Dios solo por su palabra y a través de su Santo Espíritu. La mejor manera de conocer a Dios es a través de la Biblia y siendo asistidos por el Espíritu Santo. La palabra como revelación es suficiente. Dios ha establecido un camino excelente para conocerle y es a través de la Biblia. La manera mencionada o las maneras mencionadas anteriormente arrojan luz, pero es a través de la Biblia que aprendemos a tener comunicación y comunión con Dios. Segunda Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y segunda de Pedro 1:19, como una lámpara que brilla en lugar oscuro. Tenemos la necesidad del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lucas 11:13, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Imagina que estás en una cueva oscura sin luz y aunque tengas un mapa, sin una linterna no podrás encontrar la salida. De la misma manera, la Biblia es el mapa que nos guía al conocimiento de Dios, pero necesitamos la luz del Espíritu Santo para entender y ser transformados. Vamos a tener la conclusión y la aplicación a esta pregunta. Tengamos un resumen de todo lo que hemos estudiado. Primero, podemos saber que Dios existe por medio de la creación del hombre. El espíritu del hombre dice: Dios existe. La evidencia de Dios en la creación es un diseño inteligente. La evidencia en la providencia y en los milagros: Dios está al gobierno de todo. Y el conocimiento pleno de Dios solo por su palabra y por su Espíritu Santo que certifica: Dios existe. Tengamos ahora nuestras conclusiones y aplicaciones. Recordemos todo lo que hemos visto hasta ahora. Primero, que el ser humano tiene un espíritu que declara: Dios existe.
También la existencia de Dios la podemos ver a través de la creación. ¡Cuán hermosa es! Podemos ver la providencia y los milagros que nos enseñan Dios está al control de todo, y podemos conocer a Dios a través de su palabra y a través de la iluminación de su Santo Espíritu. Quiero invitarte a reflexionar. ¿Dónde estamos buscando a Dios? Muchos están buscando a Dios dentro de ellos mismos, y este es un error. Dios existe y nos ha hablado a través de las Escrituras. Y lo que tú necesitas hacer es usar el método establecido por Dios. No te vayas a equivocar. Quiero animarte a estudiar de forma disciplinada la Biblia y a buscar la iluminación del Espíritu Santo para que dirija tus pensamientos, para conocer más a Dios y para que estés en comunión con Él. Si tú eres ateo o si estás dudando de la existencia de Dios, te invito a examinar con honestidad tus creencias. La evidencia de su existencia está en la naturaleza, la moral y la historia. Pregúntate, ¿es el universo fruto del azar o del diseño divino? ¿De dónde proviene la conciencia del bien y del mal? No vayas a tener miedo de cuestionar tus propios postulados. Sé sensible a la verdad y examina la Biblia, donde Dios mismo se revela a quienes lo buscan con un corazón sincero. ¿Cómo ha sido tu experiencia al conocer a Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo? Por favor, déjanos tus comentarios que los leeremos todos. Cuéntanos qué te ha parecido conocer a Dios. Por último, oremos. Padre, tú eres, tú existes. Queremos conocerte. Nuestro necio corazón se niega a reconocer tu grandeza, a reconocer que tú eres Dios. Pero humildemente queremos acercarnos a ti y conocerte más. Usa estos videos, por favor, para que muchas personas te conozcan y para que muchos te sirvan y te honren. Por medio de Jesús, muchas gracias. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde.